Hola, muy buenas tardes. Estamos en el programa ¿Qué pasa se olvido? Todos los miércoles. Y como sabemos, es un programa que lo realizamos en conjunto entre la Universidad de Santiago, Santiago TV y el Museo de la Memoria. En esta oportunidad vamos a conversar con María Luisa Sepúlveda Edwards y queremos en primer lugar saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, María Luisa. Buenas tardes, Francisco. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Mira, la pregunta inicial es ¿cómo fue tu juventud? ¿Por qué decidiste entrar a estudiar trabajo social? ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que siempre tuve como una inclinación por lo social, por lo que pasaba en el país, por la situación de los más desvalidos. Y en esa época yo era de Viña, ¿no? De Valparaíso, y yo creo que si hubiera vivido en Santiago habría estudiado psicología. Pero no había esa carrera allá, y uno no se pasaba por la mente que tú podías ir a estudiar a otro lado. Sí. Y entonces postulé a trabajo social. Me gustaban las matemáticas también, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. De repente me dan ganas de estudiar matemáticas, pero finalmente opté por trabajo social y nunca me arrepentí. Creo que fue una buena elección para mí. Me permitió hacer muchas cosas en la vida, trabajar en distintos ámbitos, fundamentalmente en derechos humanos, pero siento que me dio como una visión y una estructura que me permitió... ¿Qué año entraste a estudiar? A ver, yo me recibí en el 70, en el 66, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, era como toda la efervescencia del... Sí, me tocó, por ejemplo, a mí me tocó la reforma universitaria de la Católica, aunque le duela a los de la Católica Santiago, nosotros iniciamos antes el movimiento. Y de mi escuela creo que éramos 5 las que fuimos a la toma y el resto siguió haciendo clases fuera. Y después cuando terminó la toma de la Católica, los profesores, a estos 5 que se suponía que entendíamos más que el resto, pero creo que entendíamos bien poco, nos invitaron a ser parte del proceso de repensar los cambios curriculares y lo que era esta escuela en esa época. Ajá. Pero esta inclinación por las matemáticas, ¿tú crees que influyó en algo cuando tú te fijaste en Humberto Vega, que era economista? Era economista, claro, ingeniero comercial. Puede ser, porque no. Yo lo conocí a él, yo había egresado, estaba terminando mi memoria de título, y vi un letrero que había un curso que daba un señor Vega sobre economía. Yo dije, sé muy poco de este tema y me voy a meter. Y por ahí lo conocí. Ahí lo conociste. A lo mejor tuvo que ver esa inclinación por las matemáticas. No, pero también su compromiso con las mismas ideas que tú tenías, porque había en ese momento una gran utopía de una sociedad mejor. Una gran utopía. A Humberto yo lo conocí, entre el día que lo conocí y nos casamos fueron 8 meses, o sea, fue un periodo corto. Lo conocí justo antes de la elección de septiembre del 70. En esas circunstancias nos conocimos. Sí, pues. Bueno, y Humberto, Humberto Vega fue un profesional muy querido por toda la gente que trabajaba en el tiempo de las ONGs. Él fue el presidente del PET, que fue una organización también muy relevante en esa época. Y sí, claro, o sea, yo creo que hubo ahí una suerte como de confluencia. Pero también el golpe te pilló muy temprano, como a los 20 y tantos años, ¿no? A los 25 me pilló. A los 25, sí. Y pronto me puse a trabajar en el Comité Propá. Sí. Y yo he dedicado como una vida entera, independiente que hay momentos que también he trabajado en el tema de políticas públicas vinculadas a temas más bien de pobreza, pero fundamentalmente
en el tema de derechos humanos estoy comprometida y con alguna relación desde el año 73 a la fecha. Tú entraste así tempranamente. ¿Dónde te pilló el golpe de Estado? A ver, partamos por ahí. En mi casa. Estabas en tu casa ya. Estaba en mi casa. Y yo recuerdo que nos dimos cuenta bien temprano de que estábamos en problemas. Muy pronto nosotros vivíamos en la calle Salvador, a una cuadra de Frey. Entonces rápidamente, y había como una sede del Partido Socialista cerca. Entonces muy tempranamente había carabineros en el sector, pero muy temprano nosotros le avisamos a Jaime Gamuri. Que estaba durmiendo en ese momento. Qué bueno. Pero tú trabajabas en un policlínico en San Pablo. En un policlínico en San Pablo 8000. Lejos, sí. Lejos. No alcancé a salir al policlínico ese día. Y un policlínico inmediatamente después del golpe me echaron. Yo era uno de los únicos funcionarios del policlínico, de los profesionales, no los funcionarios, pero los funcionarios que no eran profesionales siguieron trabajando siempre, que no fui a paro. Y me tocó más de alguna vez ser ambulancia. Y días antes del golpe me tocó que llegó una mamá con una guagua y la guagua se estaba muriendo, la metí, yo tenía un Fiat 600, imagínate, y partí hacia el San Juan de Dios y la mamá me decía que pasara la luz roja porque la guagua se moría y la guagua llegó, fallecía. Teníamos 3 ambulancias y las 3 estaban malas, entonces yo fui a hablar con el director del hospital y le pedí que nos aceptara llevar algunos mecánicos que nosotros íbamos a conseguir en la comunidad que pertenecía al policlínico. Y el día 10 de septiembre nos autorizó revisar las ambulancias. Las 3 ambulancias tenían panas provocadas por por una mano negra, y nos había autorizado repararlas. Y el 11 vino el golpe. ¿Y ahí hay amigos tuyos que sufrieron las consecuencias del golpe también? Montones. Amigos. Bueno, quedamos todos sin trabajo primero. Por distintas, los que estaban en la universidad los echaron, los que estaban en el gobierno. Era un grupo de los cuales hay muchos que estaban en el gobierno. Entonces, inmediatamente fueron exonerados de la administración pública. Pero también gente conocida que tuvo que salir al exilio o tuvo que asilarse, otros que fueron ejecutados. Bueno, yo creo que el golpe a mi generación le tocó bien de cerca. Nosotros me acuerdo que en esa época nos llamaban para decirnos que teníamos que asilarnos y yo tenía claro que no me iba a... Porque uno no tenía claridad, porque le tocaba de repente a personas que eran similares a uno en sus compromisos, en sus actividades. Pero finalmente nos quedamos acá y agradezco haberme quedado acá en Chile. Oye, Luis, ¿y qué te condujo a entrar a la formación de este Comité Pro Paz? Conocí a gente que trabajaba ahí. O sea, nosotros éramos amigos de un sacerdote jesuita, Pepe Vial, un sacerdote muy querido, y personas, y teníamos una comunidad de profesionales en esa época. Y entonces algunos de las personas que ahí participamos, entre eso Daniela Sánchez, después Ana María Medioli, nos fuimos a trabajar al Comité Pro Paz. Y ahí me quedé después en la vicaría y me tocó cerrar la vicaría. Creo que fue una gran tarea cerrar. Pero el Comité Pro Paz fue también un tiempo súper difícil y esto estaba en Santa Mónica, ¿o no? Estaba en Santa Mónica, era muy difícil, era una sensación de precariedad, además era en una casa, teníamos el apoyo de
del cardenal Silva y de los representantes de las iglesias cristianas y la comunidad judía. Pero así todo, la vulnerabilidad de todo lo que escuchábamos en el diario, era tan fuerte lo que escuchábamos en el día a día, que nosotros antes de irnos teníamos que quedarnos, nos sentábamos frente a una mesa y como que contábamos las situaciones del día para poder un poco tomar energía y poder irnos. Y ahí había la señora Carmen que nos daba un tecito y con ese tecito acumulábamos fuerza para pescar la micro y volver a nuestras casas. Uno escuchaba todo ese primer tiempo, mucho dolor, mucha sorpresa, mamás que no entendían qué había pasado con su hijo, por qué los habían ido a detener, otras que no entendían por qué los habían matado o por qué habían tenido que salir a asilar. Era una situación de mucha vulnerabilidad, de mucho sufrimiento todo el primer tiempo, donde la mayor parte de la gente que nosotros atendíamos era muy joven, o sea, las víctimas, ¿no? Sí. Las víctimas. Y fue muy fuerte porque cuando después me tocó a mí estar en la Comisión Balech, uno ahí se da cuenta que el grueso de las víctimas se inicia su detención en los primeros 3 meses del golpe, entre septiembre y diciembre de 73. Y por lo tanto, por eso, claro, después uno lo ve mirado desde el tiempo y tú te das cuenta la fuerza y el mensaje que tuvo eso. Sí. Después de que se detuvieron desde dirigentes poblacionales, deportivos, campesinos, trabajadores, profesionales, gente del gobierno, militantes de partido. Fue muy masivo al principio y muy arbitrario, siempre fue arbitrario, pero era más difícil, a diferencia de los años posteriores que uno sabía que cierto tipo de militancia o de actividad traía consigo una posibilidad real y certera de que fuera reprimido. En esa época era más opresivo, o sea, le podía tocar. ¿Cuándo, como te tocó relacionarte por primera vez con la noción de detenido desaparecido? Bueno, nosotros al principio le llamábamos los no ubicados. No ubicados. No era detenido desaparecido. Y es tan así que nosotros en algún momento determinamos que la persona, o sea, yo creo que desaparecido fue ya en el año 74. La primera acción así como masiva por un grupo que no se ubicaba fue un amparo masivo que hizo el Comité Pro Paz por 131 personas, que la hizo el abogado Valenzuela Valderrama, que lo presentó él, y que ahí pescamos un grupo de personas que ya desde septiembre, octubre de 73 no eran habidas. Se había buscado, se había consultado en los distintos lugares donde pudieran estar. Así todo, había personas que a veces estaban 6 meses o más en calidad de incomunicado. O sea, no era, a diferencia en años posteriores, que tú ya en un tiempo de 2 o 3 meses no apareciera, bien difícil que aparecieras con vida. Sí. Pero en los primeros meses se daban situaciones a veces de incomunicaciones muy prolongadas en recintos secretos, en lugares de imposible acceso para saber que estaba la persona ahí. Sí. Y yo creo que ya en el 74 se empieza a hablar y se empieza como a organizar la búsqueda desde la calidad de no aparecido o desaparecido, y empieza a llamarse detenido desaparecido. Y ahí ustedes ya veían que esto era que estaba ocurriendo algo semejante en otros países de América Latina. ¿Tenían esa información? Sobre todo la tortura, más que el desaparecimiento, porque acuérdate que está en Argentina el golpe en marzo del 76. Sí, viene después, claro. A pesar que en el 75 ya hay algunos desaparecidos, pero en el 73 no. Conocíamos que había habido un golpe en Uruguay y conocíamos en Brasil que había sido a finales de los 60. Y entonces sabíamos de la tortura.
pero yo creo que salimos un poco de la detención con desaparecimiento. Yo me acuerdo que leíamos, tratábamos de buscarle como... de entender cuál era la lógica de la desaparición. Sí. Y era difícil. Hay un caso, si tú me ayudas, de un chico Zamora que se escondió en el Comité Pro Paz y que fue un caso bien especial, ¿no? El 15 de mayo del 75. Mira qué memoria. ¿Ya? 15 de mayo, ese día Zamora estaba detenido. Y lo sacan, porque de repente los detenidos los sacaban a hacer contacto, los obligaban a decir que tenían ellos un contacto al día siguiente, al subsiguiente, en algún determinado momento. Y él elige un momento, dice que en la esquina de Santa Mónica con Cummings, creo que era... Sí, claro. No, claro, Cummings debe ser. Cummings, sí. Cummings. Él iba a tener un contacto. Y esto quedaba a paso del Comité Pro Paz. Y de repente él ve que se abre la puerta de una de las oficinas que nosotros teníamos, primero una casa y al lado otra casa donde funcionaba el apoyo a trabajadores. Y se abre esa puerta y él planta la carrera y pega el empujón. Y entra para adentro. Y bueno, primero el grupo de la DINA, que en ese minuto estaba ahí afuera, intentó entrar a esa casa, no se le permitió. Se llamó inmediatamente al cardenal, a don Enrique Alvear. Bueno, se movió harto y se estuvo hasta altas horas de la noche, hasta que llegó Contreras en persona. ¿Tú estabas ahí? Yo no estaba ahí, había salido minutos antes. Minutos antes, ya. Minutos antes. Pero me tocó estar de afuera, porque algunos estuvimos de afuera y otros de adentro. Y fue una situación muy difícil para sostener a la persona que venía con huellas de tortura, de electricidad, de mucho sufrimiento. Y se logra finalmente que a esta persona lo vean unos médicos y se le puede sacar del país. Se logra, pero con una presión fuerte de la iglesia, del cardenal Silva y de varios obispos que se unieron al cardenal Silva para hacer fuerza, porque era el cardenal Silva contra el aparato de la dictadura, o sea, no era simple. Pero fue una situación, bueno, se cerraron las dos casas que había en ese minuto. Yo creo que ya estaba funcionando 3 casas ahí. Y nadie más pudo entrar ni salir. Los trabajadores quedaron ahí. Todo el mundo con una sensación de una precariedad inmensa. En cualquier minuto podían entrar, pero se dio a conocer esto inmediatamente fuera del país. Eso también ayudó a que la situación no pasara a mayores y que este hombre pudiera salvarse. Si no, habría sido un desaparecido. Mira, en un momento actual, ¿no es cierto?, como hay tanto cuestionamiento a la Iglesia y hay motivos fundados para ello, ¿qué opinión te merece a ti hoy la figura del cardenal Raúl Silva Enríquez? O sea, yo lo puedo mirar desde su aporte a la defensa de los derechos humanos y solo puedo decir que fue un gran hombre que le hizo un servicio inmenso a Chile y que gracias a su entereza y su visión permitió que las atrocidades que conocimos y que pasaron no hubieran sido peores aún. Esa es mi impresión. Le agradezco mucho su compromiso con los derechos humanos. Son años difíciles, años de represión y de miedo. Yo he leído en algunas entrevistas tuyas donde tú señalas haber tenido miedo. Es bien impactante como leer eso, porque a pesar de que sentías miedo, eras capaz como de superarlo, de enfrentarlo. No siempre la gente dice tuve miedo. Yo tengo como así imágenes de miedo. Por ejemplo, cuando fue el atentado a Pinochet, yo me acuerdo cuando dieron la noticia, yo tuve como esa sensación de que aquí se va a pagar caro esto, y bueno, esa noche mataron a 4 personas
Y al día siguiente se reunió en tribunales, que el quinto sería de la Vicaría de la Solidaridad. Y esa noche llegaron a la casa del abogado Toro, como a las 3 de la mañana, él me llama a mí, me dice que le están tratando de regar la puerta. Él tenía 3 guaguas, estaba con su señora, con la Lucila Rodríguez se llama la señora, y sus 3 guaguas, y había un teléfono en las casas, no había celulares, no había nada, entonces yo por un lado lo mantenía el teléfono para saber qué estaba pasando, y por otro lado no podía avisarle a nadie. Bueno, finalmente yo le digo que pida ayuda a los vecinos, que abra una ventana, que grite, que pida ayuda a los vecinos, y yo le digo, te voy a cortar porque tengo que hacer algo. Y llamo ahí a Enrique Palé, se llama Carabineros, finalmente, bueno, se llama alguna autoridad manda Carabineros, y cuando Carabineros llega a la casa de él, este jeep se va. Se va, entonces al abogado con su familia lo sacan de esa casa y lo llevan para otro lado. A un lado que se protege. Después de eso yo vivía en un pasaje y desde mi casa yo no veía lo que pasaba afuera. Y después de eso yo siento un auto que se para frente a mi casa con el motor prendido. Y te digo que a mí me dio harto miedo, o sea, una sensación de mucha inseguridad. Bueno, no pasó nada más que un amedrentamiento. Pero habían situaciones así que a uno le producían. Pero también uno se refugiaba en los compañeros de trabajo. Yo tenía eso también, una situación personal, que Humberto era un gran apoyador y un gran contenedor. O sea, nunca me dijo, no puede, o sea, esto es un riesgo. No, al contrario, si él veía que había situaciones más complejas, trataba de hacer que coincidieran los horarios de salida con los míos y nos íbamos juntos a la casa. Entonces, eso también ayuda mucho. Tú hablaste de los compañeros de trabajo. José Manuel Pará era compañero de trabajo. Y muy cercano con José Manuel. Nos tocaron muchas cosas juntos, pero cosas de duras, otras con resultados más felices. Nos tocó el caso de los niños secuestrados en Argentina y que aparecieron en Valparaíso juntos. Bueno, nos tocó esconder gente, nos tocó el caso Lonquén. Me acuerdo que con Javier Luegaña nos mandó a José Manuel y a mí a hablar con algunas de las personalidades que al día siguiente se les invitó, sin decirle de qué se trataba, se les invitó a que fueran parte de los denunciantes de los hallazgos en los hornos de Lonquén. O sea, muchas cosas juntos. Su muerte fue muy, muy impactante. Un hombre de 30 y tantos, 33 años, 4 niños. José Manuel era una persona muy culta, muy inteligente, también muy cercano. Yo quería mucho a José Manuel y a la Estela, y muy cercano con ellos. ¿Qué cambio crees tú, o sentiste que hubo un cambio cuando se terminó la DINA y comenzó la CNI? ¿Hubo algún cambio? Un periodo de relativa, o sea, de menor represión. Hubieron periodos que eran más y otros menos. Ya esto fue en el 77, si no me equivoco, 77, 78, ya me puedo perder en la fecha. Pero creo que fue un periodo de mayor, no es que no pasara nada, pero no era de una represión totalmente masiva. Pero en términos de también, o sea, las detenciones masivas
fueron los primeros tiempos con mucha brutalidad, donde participaron las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Inmediatamente empieza a operar lo que fue finalmente la DINA, que ya en noviembre del 73 se constituye, pero un poco antes ya empiezan a operar desde Tejas Verdes, Contreras con su gente. Sí. El 78, y vamos a pasar unas imágenes ahora un ratito más. El 78 se realizó este año de los derechos humanos. El simposio que le llamamos nosotros. Ya. Y ahora en el Museo de la Memoria, también vamos a hablar más del museo en un rato, hay una exposición de arpilleristas de la época que hicieron, arpilleras refería a los artículos de los derechos humanos, pero lo que yo quisiera como comentarte es que se formó así como una gran fraternidad, hermandad, una gran cercanía, que hasta el día de hoy existe por parte de quienes trabajaban en la vicaría. Había abogados que también cumplieron un rol muy relevante, como Roberto Carretón, por ejemplo, y otros. O sea, había una comunidad de... Sí. Roberto, Alejandro González, sí. Álvaro Varela, Gustavo Villalobos, Héctor Contreras, por nombrar algunos. Sí. Había, y las asistentes sociales, la Jimena Taibo, la Norma Muñoz, la Vicky Baeza. Yo te diría que había... y fuimos aprendiendo, en definitiva, a trabajar en equipo. Los abogados no sabían trabajar en equipo, los abogados eran los dueños señores de todo. Entonces, cuando entran a trabajar el Comité de Propaz, se encuentran con que los métodos tradicionales para defender a alguien, ellos no tenían acusación, no sabían dónde estaba el detenido, no podían entrevistarse con él. Los consejos de guerra, a veces los abogados llegaban y 15 minutos antes les decían cuáles eran los cargos, y en 15 minutos, sin poder conversar con la víctima, tenían que defender un consejo de guerra. O sea, era de una arbitrariedad absoluta. Entonces, los métodos tradicionales de defensa jurídica de un abogado no tenía ninguna validez. Por lo tanto, el trabajo en equipo, el poder analizar la situación en conjunto, o sea, si llegaba una persona que la estaban buscando, no sacábamos nada con hacer un análisis jurídico de cuál era su posible destino de acuerdo a la acusación. Primero, no se conocía la acusación. Segundo, todo era arbitrario, entonces podía pasar cualquier cosa. Entonces, lo que había que evaluar era el grado de inseguridad o de vulnerabilidad que tenía esa persona, pero sí era recomendable que buscar una protección en alguna embajada o se mantuviera un poco fuera de circulación mientras se podía aclarar mejor la situación, o la situación daba para que se presentara a un tribunal y poderla aclarar. Pero eso era, mientras más pasaran los años, era más posible, pero en el primer tiempo era todo de una arbitrariedad que no era posible hacer esa evaluación. Mira, vamos a ir a una pausa ahora, pero te voy a preguntar al regreso sobre el rol de las mujeres en este que fue el periodo de organizar la defensa de los derechos humanos. Entonces vamos un rato y ya volvemos con ¿Qué pasa se olvidó? De vuelta en nuestro programa Que pase se olvido con María Luisa y queremos quedó pendiente una pregunta, María Luisa Sepúlveda. Las mujeres, si uno ve las agrupaciones y ve también el conjunto de profesionales que trabajaban en la vicaría y en otros organismos de derechos humanos, llama mucho la atención el rol que las mujeres tuvieron. Y te hago esa pregunta de manera interesada, porque hoy día hay un movimiento feminista muy presente. ¿No sientes tú a veces que sea como invisibilizado ese rol, o ese rol ha estado como presente? Me refiero a que las mujeres fueron determinantes en lo que fue la lucha por la defensa de los derechos humanos. Yo he pensado muchas veces en esa pregunta.
Y la respuesta es bien confusa o contradictoria, porque en definitiva las mujeres tuvieron el rol que tuvimos muchas veces por el machismo reinante. Las madres, o sea, los padres tenían que restarse de la búsqueda porque había mucho más riesgo de que al padre le pasara algo que a la mujer. O sea, había cierta... Bueno, había mucho menos participación política de la mujer. O sea, cuando nosotros vemos las cifras, sobre todo en los primeros años de detenciones, será el 15% mujeres y el 85% hombres. O sea, eso son la relación. Y por lo tanto, las hermanas, las hijas, era más posible que defendieran y buscaran a sus padres, hermanos, parejas, que los hombres corrían más riesgo. Pero eso también fue dándole a la mujer fortaleza, fuerza, empoderamiento para esta causa. Y terminaron teniendo un rol extremadamente importante. Se crearon las Mujeres por la Vida, fueron las primeras que salieron con las imágenes de cartón de los detenidos desaparecidos, que salieron a la calle. Se empezaron a celebrar los 8 de marzo. Se empezó también a visibilizar que el tema de los derechos de la mujer tenían una importancia y hacían la diferencia en un tipo de sociedad u otra donde no lo estuviera. Entonces ahí yo valoro, y creo que se han reconocido algunas mujeres, pero en general esta sociedad sí es tremendamente... O sea, le ha costado mucho asumir que hombres y mujeres debiéramos tener los mismos derechos, ganar los mismos... Yo siempre me río cuando cuento que en la guiquería, cuando subían los sueldos, cuando yo jubilé, tuve que revisar las cartolas. Entonces le subían a los abogados, hombres, y como a los 4 o 5 meses venía el aumento a mi sueldo. Y me imagino porque yo reclamaba, no haber sido por una... No, estamos desclasificando algo muy importante. Qué bien. Pero ese era el nivel que uno vivía. Y por eso hay que rendirle un homenaje a las mujeres que en esos momentos se atrevieron a la cara, a salir a la calle, a defender a lo suyo, cuando era muy difícil. A ti te tocó estar en varias comisiones muy importantes para la historia de los derechos humanos en nuestro país. En primer lugar, partamos con la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la que llamaba Comisión Rettig. ¿Qué hiciste ahí en esa comisión? ¿Cuál fue tu labor? A ver, lo que pasa es que cuando fue la Comisión Rettig, yo ya estaba como a cargo de la vicaría. Entonces me tocó trabajar con la Comisión Rettig y traspasar a la Comisión Rettig todos los antecedentes que teníamos, tanto de los ejecutados políticos como de los detenidos desaparecidos. Eso por un lado. Segundo, también nosotros trabajamos con los familiares de detenidos desaparecidos. No fue fácil aceptar la comisión por las agrupaciones y las organizaciones y a veces por algunos familiares, en términos de que había mucho temor de que el ser parte de esa comisión significara renunciar a la verdad y a la justicia. Entonces había algunos resquemores, entonces ayudamos a que se generara esa conversación, o sea, abrimos espacio para que se generara esa conversación y pudieran como aclararse las cosas. Acompañamos a los familiares a preparar su expediente. Me tocó hasta ir a la comisión a acompañar a un familiar que tenía cáncer en la lengua y no podía hablar, entonces, pero yo le entendía, entonces ella declaraba, pero a los comisionados yo le traducía lo que ella estaba diciendo porque no era fácil entenderle. Yo llevaba mucho tiempo relanzando con ella, así que me era posible. Entonces, ese fue como el rol que tuve en esa comisión. Yo no fui parte de la Comisión Rettig, pero fue una gran colaboradora en la Comisión Rettig, porque creo una lástima lo que pasó, porque una comisión que cuando uno lee su informe hoy día es un informe extremadamente de peso y que la sociedad chilena se diluyó por distintas razones
Entre esa por el asesinato de Guzmán en esos días mismos que se entregó el informe. Y ese fue mi rol en esa comisión. Sí, yo recuerdo bien ese momento porque me tocó trabajar con Alejandro Ales, padre, y con Manuel Bustos, Solasierra, en una campaña que se llamó Para Creer en Chile, que era de apoyo. De apoyo, claro. Sí, al trabajo, sí. Y luego estuvo la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Yo en la corporación no trabajé directamente, tuve relación con ellos en la medida que... En esa misma época, en el año 93, se cierra la vicaría. Me toca a mí cerrar la vicaría, o sea, planificar el cierre, para que tú te hagas una idea. La vicaría, para cerrar la vicaría, se sacaron 84 camiones de mudanza de cosas. Mira tú. Eso era... solo para imaginar lo que significó. Y primero, trabajar con los familiares, los familiares tenidos desaparecidos sentían que sus casos estaban igualmente pendientes, o sea, traspasar a otras instituciones, etc. Y entonces me tocó cerrarla y crear la Fundación de Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. Entonces se instala esa fundación y esa fundación ha sido tremendamente útil para después todo el trabajo que han tenido la comisión, las dos comisiones Valech y también la justicia. Vamos a eso. Primero la comisión Valech 1, porque a veces no todas las personas saben distinguir las diferentes comisiones. En el año 2003 un movimiento que a propósito de unas declaraciones que hace Longueira, que era en ese minuto diputado en el norte del país, que pide que haya una revisión de las medidas reparatorias, creo que algo así fue, porque yo no estaba en ese minuto en Santiago, que se genera una gran discusión de los temas pendientes en derechos humanos, y se pronuncian los partidos políticos, las entidades morales, los familiares de víctimas, las organizaciones, y se empiezan a enviar a presidente Lagos todas estas demandas. Había un par de años atrás había estado el resultado de la mesa de diálogo y se mandan todas estas demandas, y el presidente Lagos nos pide a un grupo de personas que habíamos trabajado en derechos humanos que le ayudemos a sistematizar estas múltiples demandas que llegaban. Entonces nosotros le hacemos un informe que es la base del No hay mañana sin ayer, que la saca en agosto del 2003. Y ahí él anuncia que va a crear una comisión para que establezca quiénes son las víctimas de prisión y tortura. Y esa comisión empieza a operar a finales de noviembre del 2003 y opera durante 1 año y medio. Al año nosotros ya le entregamos un informe con las conclusiones, y quedan pendientes ahí alrededor de 8.000 casos. Y finalmente nosotros calificamos en la primera instancia 27.500 alrededor, y después nos da 6 meses más que revisamos los otros 8.000 y ahí logramos poder calificar 1.000 casos más. Ese fue como el trabajo, esa comisión fue muy impactante porque muchas de las personas que fueron a esa comisión, nosotros teníamos... ¿Eso es lo que llaman la Valech 2? Estoy en la Valech 1 nomás. Sí, ya, Valech 1, ya. Porque la importancia de la Valech 1 era la primera vez que el país se hacía cargo de que había habido torturado y que el gran problema de la represión fue la tortura. O sea, claro, la ejecución, la desaparición fue, pero masivamente fue la tortura. Finalmente se califican entre las dos comisiones alrededor de 38.000 víctimas de prisión y tortura. O sea, y la mayoría de las personas que recurrieron a la comisión fueron víctimas de tortura, y algunas torturas muy brutales. Y muchos de ellos jamás habían contado a nadie sobre estas torturas. Y eso, por eso fue un espacio tan importante donde la persona podía ir a contar. Nosotros teníamos oficinas en Santiago, teníamos en todas las gobernaciones del país,
y también tuvimos en varias localidades rurales a los cuales hacíamos convenios con el municipio, con la escuela, con el policlínico, con la capilla, para poder ir a instalarnos por algunos días, a los cuales avisábamos por la radio, para poder tomar testimonio de los lugareños. Bueno, eso hizo que recurrieran sobre 85.000 personas y pudiéramos calificar 28.000. Los que no se califican en ese periodo son mucha gente que estaba fuera de mandato, pero que fueron víctimas igual. Por ejemplo, fueron personas que se sentían víctimas porque a sus padres los habían detenido en su presencia, los habían matado en su presencia, o personas que habían estado detenidos en comisaría menos de 5 días y no habían sido pasados a tribunal, o personas que habían sido víctimas de exilio, habían tenido que irse del país, después les habían puesto la letra L. Entonces, muchas personas que fueron a esa comisión fueron en su calidad de víctimas, pero la comisión tenía un mandato que no los incluía y por lo tanto podíamos recibirles, pero no necesariamente teníamos que calificarlos como víctimas de prisión y tortura. Ahora hay un tema con toda la importancia que tuvo esa comisión, porque mostró una realidad, no solo estábamos enfrentando ejecuciones, sino que además, o detenidos desaparecidos, sino que además la tortura. Y hoy día hay un cuestionamiento respecto de lo que se consideró como el secreto, que debían guardar en secreto esos testimonios. Primero se habló en su época de 30 años, y después se subió a 50 años. Entonces, ¿cómo lo ves tú ese tema? Mira, nosotros cuando estábamos trabajando en la comisión tuvimos demanda de algunas personas, no de la mayoría, porque la mayoría no se pronunció ni a favor ni en contra, pero de algunas personas que nos pedían que su testimonio fuera reservado. Hubieron personas, por ejemplo, violaciones, hombres y mujeres, no necesariamente solo mujeres, que pedían que su testimonio no fuera conocido porque no lo conocían ni su grupo familiar más cercano. Nos parecía legítimo el que esas personas pidieran esa reserva. Cuando empezó la comisión nosotros no nos planteamos que esto iba a ser reservado, sentíamos que era reservada la entrevista, o sea, no planteamos cuál iba a ser el destino final de estos testimonios. Pero en la medida que nos fueron haciendo este planteamiento, nosotros empezamos a indagar y tuvimos también el testimonio de una mujer que había trabajado, una documentalista que había trabajado en Naciones Unidas, que ella nos dijo que lo que parecía aconsejable era que se dejara al menos una generación entre el testimonio y el conocimiento del testimonio, por estas mismas razones de las cuales algunas personas pedían reserva. Entonces, en ese contexto nosotros pedimos reserva del testimonio por 30 años y al final se hizo reserva. Este minuto está en reserva hasta los contratos de trabajo de las personas que trabajaron ahí. O sea, quedó el cúmulo de toda la información en reserva. Información que era confidencial y otra que no era. Por ejemplo, bases de datos de lo que eran los recortes de prensa a la época, de los consejos de guerra que son públicos, de los amparos, una serie de bases de datos que podrían haber servido para otras ocasiones, quedaron todas en reserva. Bueno, al final de este periodo... Pero eso, que quede súper claro, los comisionados no tuvimos participación en el proyecto de ley, ni nos preguntó el Ejecutivo, ni nos preguntó ninguno de los parlamentarios que participó y que votó sobre nuestro parecer respecto de ese tema. O sea, nosotros conocimos el texto final una vez aprobado. Sí, no, iba a decir que al final del periodo de su segundo periodo, la presidenta Bachelet tuvo intención de mandar al Congreso una iniciativa legal para levantar ese secreto, ¿no? Sí, yo lo habría hecho antes porque es un tema que requiere discusión. Yo creo que eso debiera ser el levantamiento general del secreto, un tema que yo tengo reservas en términos de que debiera ser consultado a la persona, si está disponible para que su testimonio sea ¿Aún público. En los procesos judiciales también?
Lo que pasa es que en el proceso judicial llega un minuto que ese testimonio es público. Sí, claro. Y por lo tanto pueden haber múltiples relatos que no tengan ningún problema. Sí. Que no tengan ningún problema. Pero hay otros que pueden tener problemas. Sí. Pueden tener... Y por eso creo que debería buscarse una fórmula donde... que creo que así lo está haciendo el Instituto de Derechos Humanos respecto a la comisión, a la segunda comisión, que le pregunta a la víctima si está disponible para que sea público. Tú acabas de mencionar al INDH. ¿Tuviste alguna relación con la creación de ese organismo? Sí. Tuve mucha relación en su inicio. A mí me tocó de alguna manera acompañar desde una comisión presidencial que se creó en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, el proyecto de ley que creaba el Instituto de Derechos Humanos. Me tocó más de alguna vez ir al Parlamento a defender la creación del instituto. Y después fui consejera unos años. Fui 3 años, porque al cabo de 3 años, por ley, había un sorteo y la mitad salíamos y la mitad se quedaba 3 años más. Porque cada consejero dura 6 años, menos los del primer tiempo, que la mitad duraban 3, para que no sea siempre el conjunto de los consejeros cambiados, sino que vaya haciendo cada 3 años. Y por sorteo salí, entonces tuve 3 años, estuve en su instalación. Además estuviste, y ahora vamos a mostrar también un video sobre ello, en la instalación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Yo tengo una pregunta, no sé, ¿a quién se le ocurrió la idea de que este museo existiera? A la presidenta Bachelet. A la presidenta Bachelet. Esto nace tiene 2 vertientes. Una, que cuando se recupera Londres 38, la presidenta se plantea la necesidad, o sea, ella tenía demanda de que Londres 38 se entregara a la organización de familiares de Londres 38, pero tenía demandas de varias otras instituciones. Entonces ella se plantea en un primer momento decir, a lo mejor en ese espacio se podría instalar algo que diera cuenta más allá de Londres. Pero ella misma, en la conversación y en el análisis de los antecedentes, llega a la conclusión que es mejor... Ahí hay algunas imágenes. Estamos ahí en la construcción del museo. Sí. Que es mejor crear o destinar. Primero fue la idea de destinar alguna infraestructura que existiera para hacer un museo de la memoria y los derechos humanos, y finalmente se opta por esta solución pero a la vez tenía una demanda desde los organismos de derechos humanos que habían creado la Casa de la Memoria, que son estos archivos que fueron declarados, no me acuerdo el término, pero algo como de patrimonio de la humanidad por UNESCO. Sí. Que fueran resguardados por el Estado de Chile, porque eran testimonios y archivos tremendamente necesarios para la memoria, para la memoria, para la verdad, para la justicia y para la reparación. Y entonces ahí se juntan y hacemos una fundación primero, donde junto con la Casa de la Memoria, donde ellos nos traspasan estos archivos, y estos son los primeros elementos, los primeros documentos y colecciones que llegan para crear las colecciones del Museo de la Memoria. Y entonces ahí se hace una alianza con Obras Públicas, con la Secretaría General de la Presidencia, con el Ministerio de Educación, con la DIVAN, y se crea una comisión y que vamos dándole forma, y se crea un concurso público donde participan Premio Nacional de Arquitectura, el municipio de Santiago, varios, para que elijan el proyecto. El proyecto se presentan como 40 y tantos proyectos, tremendamente interesante, y al final se elige el que tú diriges ahora, en la oficina donde tú estás instalado. Bueno, mira, este museo recibe muchísimas visitas y cada vez más, y creo que se constituyó ahora ya en un hito en el campo de los derechos humanos, y debe tener una relación permanente con los sitios de memoria que hay en todo el país.
Y lo que te quería preguntar también, ¿cómo ves tú la relación de los derechos humanos que aborda el museo con los temas nuevos de derechos humanos? Llamados así nuevos, aunque sean muy antiguos. Sí. Yo lo primero que te diría es que el museo tiene sentido en sí mismo si es capaz de vincular esa tragedia que nos pasó, ese atropello a la dignidad que ocurre de esos 17 años, con lo que son la defensa y la promoción de los derechos humanos hoy día. O sea, lo que uno quisiera, y a eso apunta la misión del museo, es que esos jóvenes y miles de jóvenes que visitan anualmente el museo hagan una reflexión y hagan un link cómo ellos hoy día pueden ser defensores de los derechos humanos y participar en un país donde los derechos humanos sean el centro de políticas públicas y de relaciones y de la convivencia, de la convivencia entre todos nosotros. Por eso te digo que yo creo que tiene mucha relación, y entonces hoy día cuando uno dice, claro, son las mujeres que abordan sus derechos distintos, y se les atropella de distintas maneras. Se les puede atropellar desde una violación, pero también se les atropella cuando se le paga menos, también se les atropella cuando no se les considera por un cargo. También están los derechos de la vivienda, los derechos de los inmigrantes, los pueblos indígenas, los pueblos indígenas. De los pueblos indígenas, ¿para qué decir? Claro. Entonces hay una relación, pero no olvidemos que el museo da cuenta de que pasó, da cuenta del contenido de los informes de la verdad, tanto el Reti como los Vallet, y desde ahí uno se puede hacer muchas preguntas y se puede reflexionar sobre los temas, se puede tener exposiciones itinerantes sobre temas que se relacionen. Este año, como tú diriges el museo, sabes que es el año de indígena, el año donde vamos a estar mostrando distintas formas para entender el tema de los derechos indígenas. Entonces, yo creo que podemos tener, el año pasado fue el sindical, los derechos sindicales, otro año ha sido el exilio, bueno, y nos vamos moviendo para poder ampliar esa mirada y poder hacer esta relación entre la violación de los derechos humanos, que la pregunta de este panel o programa es... ¿Qué pasa si olvido? ¿Qué pasa si olvido? Pasa si olvido es que no entiendo qué está pasando hoy día. Para poder entender lo que está pasando hoy día, tengo que saber mirar un poco para atrás. O sea, para saber por qué tengo que defender la democracia, tengo que entender qué pasa cuando la democracia se pierde. Por lo tanto, es súper atingente el recordar. O sea, yo me he dedicado mi vida a tratar de recordar y dignificar también ese recuerdo, de escuchar al que lo pasó mal o al que lo está pasando mal y darle una salida, respetar su dignidad, aceptar su diversidad, sus opciones personales. Sí, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Mira, yo tengo la impresión que tú has dedicado, como bien dices, una muy buena parte de tu vida a trabajar por los derechos humanos en los momentos más difíciles. Fue una gran decisión que hayas decidido entrar a estudiar trabajo social, y una decisión todavía mayor, de mayor importancia y trascendencia, tu vínculo temprano con el Comité Pro Paz y con la Vicaría y toda la labor que has hecho. Entonces nosotros queríamos invitarte a este programa porque hay una trayectoria tuya que es muy notable, e independientemente de que tengas el rol y lo tienes, digamos, en buena hora de ser la presidenta del directorio del Museo de la Memoria, es tu vida la que ha estado ligada a esta causa. Y por eso teníamos mucho interés en poder conversar contigo. Te agradezco, he estado ligada a esto, he trabajado en esto, no fui víctima directa. Y eso siempre lo aclaro en términos de... porque tampoco me gusta aparecer en esa condición sin haberlo sido. Agradezco este espacio, permite hablar de ese pasado, pero también vincularlo con este presente, darle sentido hoy día a tantas... Así es.
por lo menos a lo que es la misión del museo. Sí. Que eso es lo que más nos interesa. Nos ha quedado muy claro. Estamos despidiendo este programa. La verdad que daba para seguir conversando y mucho. Hemos tocado sí, superficialmente algunos puntos, pero ya tendremos la oportunidad de volver a conversar nuevamente. Ya sabemos más quién es María Luisa Sepúlveda Edwards y concluimos ahora con este programa de ¿Qué pasa si olvido? Y nos vemos el próximo miércoles nuevamente en este espacio donde no podemos olvidar, porque si olvidamos perdemos la capacidad de pensar el futuro. Muchas gracias. Gracias a ti.